murieron un par de personas, un par de uruguayos que estaban en situación de calle. Y bueno, a partir de así se disparó toda una discusión y esto de alguna manera, yo digo, fue por lo menos el emergente que hizo que hubiera una remoción y se nombrara al economista Blesker en el Mides. Estamos saliendo ya del invierno, aunque todavía queda y probablemente todavía queda frío, de un julio particularmente duro, y donde imagino este era un asunto en el cual había que estar muy atentos para que aquello no se repitiera de ninguna manera. Una primera evaluación del plan invierno. Bueno, nosotros, bueno, obviamente el año pasado salimos a responder al emergente, creo que lo hicimos bien, y ya en septiembre comenzamos a planificar el proceso de este año con 4 cambios básicos. El primer cambio fue que duplicamos el presupuesto para atención en situación de calle, de unos 90 millones de pesos pasamos a 180 millones de pesos, un poquito más, poquito menos. El segundo cambio fue que hicimos la licitación para las organizaciones de la sociedad civil que gestionan los refugios en colectivo, todas juntas, digamos. Después, bueno, algunas fueron declaradas desiertas, después hubo que recurrir al Literalé del TOCAF, que permite compra directa, en fin, después hubo una serie de procedimientos, pero finalmente en el mes de junio teníamos teníamos todos los refugios nocturnos asignados, y en julio los 24 horas, que fueron los que demoraron más porque eran nuevos. El tercer cambio fue incrementar el número de refugios 24 horas respecto a los solo nocturnos. Ese es básicamente el cambio económico, porque el número de personas y los números de cupos son los mismos que el año pasado. Un poquito más, pero son los mismos. Lo que llevó a la duplicación del presupuesto es la incorporación, tenemos 24 nocturnos. De la ampliación del horario. Y casi 16 entre diurnos y 24 horas. Y el cuarto cambio fue incorporar un equipo de supervisores del Ministerio, un equipo de supervisores Mides, que de alguna manera trabajaban en el apoyo y en el control a la gestión de las organizaciones de la sociedad civil que gestionan estos 40 refugios. El resultado es que, y además reforzamos mucho puerta de entrada. Puerta de entrada, como ustedes saben, es Convención y Paysandú, donde la gente va, cuando va por primera vez, de ahí se deriva refugios. Ahí también hay posibilidades de baño y cosas, de gente que no queda en los refugios, sino que va simplemente a hacer esa actividad. La incorporación de los médicos y psiquiatras de ACE, que había sido irregular en el año anterior, pasó a ser regular. La incorporación de un servicio de policía, digamos, en puerta de entrada, que es donde a veces se gestan los problemas. Un ómnibus del gobierno departamental de Montevideo para trasladar desde puerta de entrada a los diversos refugios. Y hoy el resultado es que, repito, a las 10 de la noche, cuando cierra puerta de entrada, nosotros tenemos todas las personas distribuidas, tenemos la información, tenemos un sistema informático que nos siga a las personas en cada uno de los lugares donde están, y luego salen 2 equipos de calle de 10 a 2 de la mañana, que en general, no, todos los días desde que empezó el invierno tienen cupos disponibles más allá de los que cierra puerta de entrada. O sea que creo que había un problema de planificación de la cuestión, ¿no? Había un problema de ponerse un plan, de ordenar la manera, ¿no? Y de conducción, digamos, en el proceso. ¿Sigue pasando, perdón, que sigue habiendo gente que se niega? Sigue habiendo gente sigue habiendo un núcleo duro que... Mucho menos que el año pasado. Nosotros ahora aspiramos al fin de agosto a hacer un informe más, pero hay un número muy importante de personas que fueron por primera vez a los refugios en relación a otros años, tanto en Montevideo como en Canelones, los lugares donde se concentra la zona metropolitana la mayor parte, y eso va a permitir después evaluar cuál es ese núcleo duro, y bueno, eso es obvio que es otra cosa, ¿no? No es refugios tradicionales, no es política, tiene que ver, digamos, con distintas características, adicciones, en fin, y para eso hay que preparar una mirada distinta, una vez que tengamos claro cuál es el número de eso. Uno de los abordajes posibles puede ser el que tiene que ver con uno de los proyectos que hay en la vuelta para mejorar las cuestiones vinculadas a la seguridad, que es la de la internación compulsiva, en el caso de aquellos donde haya presencia de adicciones. Esa es una que tiene que ver, por ejemplo. Y recordemos que ahí básicamente lo que está planteado es que esta opera cuando la persona pierde capacidad, autonomía de decisión. Por lo tanto, no hay contradicción entre el derecho individual y el derecho colectivo acá. Porque... Ahí están quienes dicen quién es el que lo define.
Bueno, después hay unas cosas de implementación que están en el Poder Legislativo, pero sí hay un acuerdo básico, y eso lo tiene el proyecto de ley enviado por el Ejecutivo, de cuál es el punto, digamos, ¿no? No es una presunción, no es mirar a alguien y decir, este está... No, es... Y lo segundo es el sexto proyecto de ley que tiene las 15 medidas, que hemos concentrado mucho, me parece, se ha concentrado mucho en la opinión pública sobre las 6 medidas que requieren ley, pero hay 9 medidas que no requieren ley, están todas implementándose y trabajándose, y una que requiere decreto, la del horario de protección al menor, que todos la conocemos, pero una de esas 6 es el nuevo Código de Faltas, ¿no? Que estamos trabajando con la idea, digamos, de que se incorporen, se reduzca el número de faltas, que es un código del año 30 y algo, que tiene faltas que ya han pasado de moda. Y seguramente incorporar algunas otras. Pongo el ejemplo porque es muy cómico, ¿no? Que era una falta la galantería precoz, que nunca sabemos muy bien a qué se refiere, pero en fin. Pero había otras que se insertan. Y incorporar otras donde fundamentalmente está el tema de la basura y el tema de tirar basura fuera de los contenedores y el tema de acampar en lugares públicos. Eso va a permitir trabajar de manera distinta este núcleo duro, pero yo creo que lo más importante del proceso que vivimos es la planificación del proceso, el trabajo en los refugios. No hemos tenido denuncias de robos o de malos tratos, en general hemos tenido buena receptividad en los refugios, hemos tenido más organizaciones de la sociedad civil como el sindicato de FUESI u otros que se han puesto, digamos, al hombro algunos refugios importantes. Entonces, creo que el balance es bueno. ¿Se trabaja en intentar integrar a esta gente a el círculo formal de educación, salud, en fin, porque está bien, se los retiene o se los cobija en un momento particular que es de noche y cuando hace frío? ¿Qué pasa? Porque después salen. Sí, en los refugios 24 horas sí. En el centro urbano, que es un centro cultural en la calle Mercedes, que cogestionamos con el Ministerio de Educación y Cultura, que es refugio y centro cultural para personas en situación de calle también, y después estamos trabajando en incorporar personas de los refugios a algunos de los emprendimientos productivos o cooperativas o el propio proceso de Uruguay Trabaja que tiene el Ministerio. En eso está claro que los resultados son muy difíciles de pensar en el corto plazo, digamos, ¿no? Porque hay como una primer tarea de comprender que una alternativa laboral o una revinculación a la educación va a tener resultado positivo en su integración a la vida, digamos, ¿no? Que es un poco eso lo que hablamos, lo que dice el documento de la estrategia y la vida de la convivencia, ¿no? Hay un sector de la población, seguramente minoritario, pero sector al fin, que de alguna manera transgredió las reglas de la convivencia, el pacto de lo obvio, digamos, ¿no? Porque la convivencia es un pacto de lo obvio, digamos, ¿no? Lo que todos creemos que hay que hacer, ¿no? Cuando alguien transgrede ese pacto, uno no lo puede encantar y convencer con las cosas que él transgredió, digamos, ¿no? Entonces hay como un trabajo de muchos escalones, digamos, ¿no? Sí. ¿Cómo está claro cuál es el mapa de la población que se atiende en este tipo de refugio? Es decir, ¿de entre qué edades y qué edades? Es un mapa variado, yo diría quizás, no para ser matemático dividido en cuartos, pero más o menos, población adicta, población con patologías psiquiátricas, población indigente en términos económicos, y patologías duales, ¿no? Donde se combinan, digamos, lo psiquiátrico y lo... ¿En términos etarios? Digamos, ¿no? Y en términos etarios hay una distribución. Este año, comparado con otros años, vamos a ver finalmente el informe final, pero ha tendido a ser un poco más joven, pero es medio variado. Y básicamente masculina, ¿no? Mayoritariamente masculina. Bien. Otros temas le quiero plantear. De los que ya en parte tuvimos una charla aquí, tú ya estabas en el estudio. Tiene que ver más que con el Ministerio de Desarrollo Social, con el Gabinete de Seguridad. Las medidas que presentaron, ¿no han tenido básicamente más controversia, las que necesitan parlamento, ¿no? Más controversia parlamentaria de las que parecía que iba a tener? ¿Les sorprendió? ¿No les sorprendió? ¿Es una rutina normal lo que está pasando? Bien. Bueno, de las 15 medidas hay 6 que requieren un trámite parlamentario. Nosotros discutimos con la bancada de gobierno las medidas, incluso, bueno, como es público y se sabe, el proyecto de modificaciones en el Código de la Niñez y Adolescencia, que tiene como fundamento incorporar un mínimo a las penas de los menores y un mínimo de salida. Tenía en la propuesta del Poder Ejecutivo una propuesta de incrementar el máximo, eso la bancada legislativa, el Frente Amplio, digamos, ¿no? Su bancada entendió que no era una
una medida, lo discutimos mucho y llegamos a la conclusión de que efectivamente había que mandar un proyecto solo con los dos primeros. Sí, y a su vez no había expectativas de que la mínima fuera más alta. No, un año fue siempre. ¿Siempre? Sí, sí. Bueno, por lo menos desde que yo estuve en la discusión del gabinete con ampliado. fiscales que decía que que un año igual parecía bueno, puede ser poco, que porque a los algún 6 fiscal meses, lo haya dicho, y ¿no? dio la impresión de que lo que quería presentar el Poder Ejecutivo era algo más firme No. que lo que Sí. termina. Pero ¿por qué pasa esto de que el Poder Ejecutivo... Pero voy proyecto Sí, por proyecto. correcto. Después viene el proyecto de la indemnización de víctimas de delitos, ese no tuvo problema. Hay alguna discusión sobre si es con las aseguradoras o rentas generales, pero es más una discusión de modo de financiamiento, que en última instancia, bueno, ahí será los legisladores con el Ministerio de Economía y Finanzas que valorarán cuál es la mejor medida. El tercero es el de Internación compulsiva. la internación compulsiva, que sobre el fondo del asunto no hay discusión, hay un problema de discusión sobre algunos rasgos de implementación, para mí mucho menor la discusión de la que se avisoró, porque ahí hay Sin una embargo, discusión. Bonomi ha hablado incluso de cambiar términos porque le dicen que es inconstitucional, entonces dijo, no, compulsiva no, involuntaria. Dio la impresión hacia afuera que no tuvo la aceptación que se pretendía. Que ustedes presentaron una cosa y los legisladores suyos le dijeron, no, para esto así no me gusta. Puede ser en algún caso, pero sí había acuerdo de que había, por algo, digamos, era desde la propia fuerza política federalista que se reclamaba, digamos, el tema de la situación de calle. Había cierto acuerdo político de que había que buscar mecanismos cuando las personas estaban fuera de su autonomía personal de interacción compulsiva. Después puede haber problemas en la implementación, pero en el fondo no. Y quiero decir que en el fondo, en el tema de la marihuana, tampoco hay discusión. ¿Cuál es el fondo del problema de la marihuana? No es si la va a vender una empresa pública de derecho privado o una empresa pública, o sea, si la va a vender ANCAP o Duxa, por decirlo. Sí. No va a ser ANCAP, obviamente, ¿no? Pero digamos, no ese es el fondo. El fondo del asunto es separar los mercados y legalizar el mercado de la droga marihuana. En eso hay acuerdo pleno. De hecho, había varios proyectos que lo habían presentado. Pero es central, en este caso, la instrumentación de esta ley específicamente es central. Porque una mala implementación, una mala reglamentación pero genera... también hay acuerdo que es el Estado el que tiene que regular. Bien, sí. El proyecto no dice jamás que el Estado iba a producir. Jamás. Yo jamás lo escuché. Y estuve 2 meses y medio en el gabinete. Sí que el Estado iba a distribuir. Y esa es una discusión. Pero que el Estado iba a producir, yo nunca lo escuché. Pero lo dijo el presidente. No, que iba a ser, productor monopólico, único productor. Único productor. Pero Bonomi dijo en su momento, a mí el autocultivo no me gusta. Eso es otra... Bueno, y eso, pero formas de producción que no sean públicas, que no sea el autocultivo, hay muchas. Uno puede imaginar productores rurales que se especializan en eso y le venden al Estado en materia en distribución monopólica de la venta. Así que en eso. Que es una estrategia de reducción de riesgos y daños y que es válido hacerla y que no es para estimular el consumo, sino para regularlo, también hay acuerdo. Entonces, sobre el fondo del asunto, sobre la necesidad de que la marihuana sea legalizada como una droga blanda, que evita el efecto góndola, que impide el traslado de consumidores de marihuana, que son los 75.000 que consumen por lo menos una vez por mes y 22.500 que consumen regularmente, contra 4.000 de pasta base, que no haya un traslado vía efecto góndola. Digo efecto góndola, pues eso, ¿no? Yo voy a comprar Sara y no hay Canaria. No es una propaganda por ninguna de las dos. Bueno, voy a buscar marihuana, no encuentro y compro pasta base. Sobre ese efecto también hay acuerdo. Y después me queda el proyecto... No, está el de los atenuantes de los aumentos. Bueno, yo casi no participé en esa discusión porque ahora fue estos días. La verdad que no podría dar una opinión sobre la incorporación o no de atenuantes. Pero ¿cuál es la definición? La definición ahí era equiparar estos dos delitos que son de altísimamente grave para la convivencia ciudadana, que son la corrupción policial o incluso, como se dice ahora, podría ser para otros funcionarios públicos que tienen toma de decisiones y tráfico de pasta base a máximos y mínimos muy altos. Independiente de los años, también sobre eso, sobre que hay que penalizar esos, hay acuerdo. Yo, la verdad que sobre los atenuantes no participé en esa discusión, no conozco lo que salió estos días. El Gabinete de Seguridad se reunió la semana pasada, no trató este tema. Pero yo acabo de escuchar, pero uno nota que ante la pregunta de los proyectos que necesitan atención parlamentaria, hay un chisporroteo, que uno podría entender que ante una situación en donde se reúne el Gabinete de Seguridad que dice, bueno, vamos